Resumen, si no se entendió bien el ciclo biológico, hagamos un resumen. Número 1. El Anopheles pica a la persona e inocula esporozoitos. Esporozoitos es la forma infectante. Número 2. Los esporozoitos se van a localizar en el hígado, donde se van a convertir en merozoitos. Esa es la fase esquizogónica. La fase esquizogónica en el hígado es asexual. Luego, los merozoitos son liberados cada cierto tiempo hacia el torrente sanguíneo, cuando se rompe el esquizonte. Y eso va a producir la fiebre, los paroxismos febriles. Los merozoitos pasan a la sangre e invaden a los glóbulos rojos. Esa es la fase eritrocítica en el glóbulo rojo. Parte de estos merozoitos se van a convertir en gametocitos, que van a ser aspirados al momento que el mosquito pica a la persona infectada. Ese es el ciclo biológico. Pregunta: cada una de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la malaria. Márquelo falso. Pregunta tomada de otra fuente. Veamos una por una. La hembra del mosquito Anopheles es el vector. Por supuesto, la que chupa la sangre es generalmente la hembra. En el caso, estoy hablando de los mosquitos. B. Al comienzo de la infección, los esporozoitos ingresan a los hepatocitos. Los esporozoitos ingresan a los hepatocitos. Correcto. Iniciándose la fase esquizogónica hepática. C. La salida de los merozoitos de los eritrocitos es la causa del paroxismo malárico. Por supuesto. Ahí tienen la terciana, ahí tienen la cuartana, que va a producirse los paroxismos febriles con la liberación de los monozoitos al torrente sanguíneo y su invasión a los glóbulos rojos. D. Los gametocitos se forman principalmente en el tracto gastrointestinal. Esta respuesta es falsa. ¿Dónde se forman los gametocitos? Los gametocitos no se forman en el tracto gastrointestinal. Más bien, ingresan al tracto gastrointestinal y ahí se van a convertir en esporozoitos, que va a ser la forma infectante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de malaria? La prueba gold estándar, la prueba de oro, sigue siendo gota gruesa. Esto puede ser pregunta de examen. También hay la gota gruesa, el gold estándar. Pero el inconveniente de la gota gruesa es que no te dice de qué tipo de plasmodium estamos hablando. Simplemente te dice que es plasmodium, te dice más o menos cuántos son, pero no cuál es el tipo. Es por eso que junto con la gota gruesa hay que pedir frotis. El frotis sí va a determinar el tipo de plasmodium. Veamos ahora el diagnóstico serológico. Es como estos dos boxeadores. En un lado, en una esquina, está la gota gruesa y en otra esquina la PCR, reacción en cadena de polimerasa. ¿Quién gana? ¿O cuál gana? Y la respuesta es PCR gana. PCR es más sensible y más específico que la gota gruesa. Sin embargo, si es mejor, tiene mayor valor diagnóstico, PCR, ¿por qué no es de elección? ¿Por qué no es el nuevo gold estándar? Lo que pasa es que es poco práctico. ¿Dónde se hace mayormente el diagnóstico de malaria? Se hace en los centros, en los niveles de atención primaria. Y es poco práctico utilizar todavía el PCR para el diagnóstico de malaria. Luego continuamos con la inmunofluorescencia Western blot ELISA. Este tipo de prueba versus gota gruesa. En este caso, gota gruesa tiene mayor valor diagnóstico. Lo que pasa es que estas pruebas serológicas no van a detectar en sí al plasmodium, sino más bien van a detectar anticuerpos contra los productos, los antígenos, los componentes antigénicos del plasmodium. Se trata entonces de pruebas menos específicas que la gota gruesa. Hay una prueba que está de moda del grupo de las inmunocromatográficas, ICG. Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad importante, más del 90%. Recordemos lo que ya he mencionado. Cuando una prueba es altamente sensible, permite, si sale negativo,
descartar el diagnóstico, prácticamente. Cuando una prueba es altamente positiva, específica, cuando una prueba es altamente específica, si sale positivo, prácticamente está corroborando el diagnóstico. En este caso, la sensibilidad y la especificidad es más del 90%. ¿Qué es lo que va a detectar? Va a detectar, por un lado, la proteína rica en histidina del falciparum y por otro lado, el lactato de desogenasa del plasmodium. Signos de alarma. Signos de alarma de malaria. Tenemos varios parámetros: la anemia severa, la disfunción cardiovascular, insuficiencia respiratoria, la aparición de ictericia, sangrado, hipertermia y compromiso del sistema nervioso central. Todos estos criterios son considerados como signos de alarma de malaria. Pero la pregunta de examen es, de todos estos, ¿cuál es el signo que tiene mayor valor diagnóstico como signo de alarma? Y la respuesta es cerebro, daño cerebral, compromiso del sistema nervioso central. También otro signo de alarma es que no haya buena respuesta al tratamiento luego de 48 horas. Hay complicaciones de la malaria a nivel cerebral y se puede resumir básicamente por obstrucción de la microcirculación. Va a llevar a edema cerebral, puede dar convulsiones, coma y muerte si es que no hay un tratamiento rápido y oportuno. Igual, a nivel de los pulmones, se puede presentar el llamado síndrome de dificultad respiratorio agudo, por alteración también de la microcirculación. Está asociado sobre todo a la infección por Plasmodium falciparum. Pregunta de malaria sobre complicaciones. Pregunta de ENAM. ¿Cuál de las siguientes características sugiere forma grave de malaria? A propósito de la diapositiva resumen que hemos visto. Y sabemos que la forma grave de malaria es más representativa de compromiso del sistema nervioso central. Esa es la respuesta. Respecto a lo demás, cefalea de mialgia, no. Esplenomegalia y anemia sí es un signo de alarma. La fiebre también, sobre todo cuando la fiebre es muy alta. Y la ictericia también es otro signo de alarma, la E. Pero de todos estos, el más fidedigno, el que tiene mayor valor diagnóstico como signo, mayor valor como signo de alarma, es compromiso del sistema nervioso central. Otra pregunta tomada de otra fuente. Son complicaciones de la malaria por Plasmodium falciparum. Marque lo falso. Hemos visto que hay edema cerebral, insuficiencia respiratoria por síndrome de dificultad respiratorio agudo, insuficiencia renal aguda también por lo mismo, paludismo cerebral, el más frecuente por falciparum, anemia severa, crónicamente esplenomegalia tropical. Pero la ruptura tardía de vaso está asociada más bien a malaria por vivax, Plasmodium vivax. Pregunta de otra fuente sobre complicaciones. La causa más frecuente de ruptura espontánea de vaso es brucelosis, salmonelosis, tuberculosis miliar, malaria, mononucleosis infecciosa. Todas pueden cursar con vaso grande, sobre todo malaria, brucelosis, mononucleosis infecciosa, tuberculosis miliar. La respuesta aquí es malaria. Vamos ahora al tratamiento. Tratamiento de Plasmodium vivax. Y es superpuesto al esquema de tratamiento de malaria la localización, dónde actúa cada uno de los fármacos, porque eso es lo que están preguntando los profesores de la ASPEFAM. Pero primero veamos el esquema de tratamiento. Los dos medicamentos, uno es cloroquina, que viene en tabletas de 250 miligramos, y el otro es primaquina, tabletas de 15 miligramos. El esquema es cloroquina los 3 primeros días. El esquema 4-4-2. Esto parece la fórmula de Markarian para ganar la Copa América. 4-4-2. En cambio, primaquina, 7 días, 2 tabletas cada día. Pregunta de examen. La cloroquina, ¿en qué fase va a actuar? ¿En qué fase del ciclo biológico del Plasmodium? Y la respuesta es
fase eritrocítica esquizogónica en el glóbulo rojo. Esa es la respuesta. Pregunta examen. La primaquina, ¿en qué fase del ciclo biológico de Plasmodium va a actuar? Va a actuar en la fase esperogónica hepática. Ahí va a actuar la primaquina. En relación a la profilaxis, yo recuerdo un día que estuve de guardia. Para mi mala o suerte o buena suerte se acercó una de las rubias que visitan el servicio de infectología. Son rubias norteamericanas o europeas, y me consultan, me preguntan qué podía tomar porque iba a viajar justo al día siguiente a Iquitos para no tener malaria. Yo confieso que en ese momento no tenía la respuesta. Sin embargo, no podía dejar mal al Perú. Tenía que, inventé algo y le dije, y la rubia quedó satisfecha. Eso fue lo más importante en ese momento. Ahora no sé qué habrá pasado con la rubia. De repente desarrolló malaria o paludismo. Esperemos que no, yo espero que no haya viajado. Luego ya leí que la profilaxis es cloroquina. Hay que tomar una tableta una semana antes de viajar, durante la permanencia en el lugar endémico y una semana después de haber llegado luego del viaje del lugar endémico. Para tratamiento de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina, ya cambia el esquema. Vamos a usar sulfadoxina de 500 miligramos más pirimetamina de 25 miligramos. 3 tabletas, dosis única. Y artesunato de 50 miligramos, 3 días. 5 tabletas cada día. Profilaxis ya no es cloroquina, sino es mefloquina. 250 miligramos, también una tableta, una semana antes de viajar, cada semana durante permanencia en el lugar endémico y una semana luego de regresar. Pregunta sobre malaria tomada de otra fuente. Marque la respuesta correcta. Los esporozoitos son infectantes para el hombre. Verdadero. Van a ser inoculados por el mosquito al momento de picar a la persona sana. Es la forma infectante del Plasmodium. B. Escalofríos, calor, sudoración, que se repiten en forma regular, orientan a pensar en acceso de fiebre periódica. No es algo muy específico. En formas resistentes a cloroquina debe usarse mefloquina. Mefloquina más bien es el esquema de profilaxis. El tratamiento es con sulfadoxina más pirimetamina. D. No existe transmisión por empleo de transfusión sanguínea. Hay casos anecdóticos donde se ha encontrado que la transmisión ha sido por vía de transfusión sanguínea. Los hipnozoitos son causantes de las recaídas en Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae. Acuérdense de los hipnozoitos, esos esporozoitos que decidieron dormir en el hígado y dicen, oh, qué sueño. Oh, qué sueño es oval y vivax. No es falciparum, no es malariae. La respuesta entonces es la A. Los esporozoitos son infectantes para el hombre. Pregunta del recetado médico del año pasado. Único fármaco disponible para erradicar la fase hepática de los Plasmodium. Y la respuesta es primaquina, porque cloroquina se encarga más bien de la fase esquizogónica, eritrocítica, es decir, en el glóbulo rojo. Y así hemos terminado esta clase, resumen de malaria.